Gloria al Señor Jesucristo. ¿Están alegres esta mañana, hermanos? Amén. Qué bueno. Gracias a Dios. Levítico capítulo 6, versos 12 y 13. Si lo tiene, dice un fuerte amén. Amén. Las soldadas del Señor. Amén. Levítico 6, 12. Lo leemos todos juntos. ¿Qué le parece? Amén. Y la palabra del Señor dice así: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, todos, sino el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Gloria a Dios. Padre, en esta hora, qué bueno eres, Señor, al mirarnos, al derramar tu presencia sobre nosotros, al sentir tu Espíritu, Señor, paseándose en medio de nosotros, Padre, poniendo en orden nuestra vida, hablándonos, Señor, dirigiendo este servicio, Padre, en esta hora. Te ruego que tengas misericordia de mí, Señor, para poder impartir tu palabra y que tu pueblo también tenga un corazón preparado para recibirla. En tus manos pongo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el libro de Levítico es uno de los libros que menos se lee, pero en el que encontramos bastantes riquezas de la revelación de la palabra de Dios. Quise tomar estos versículos porque hay algo muy importante acá. Una de las cosas importantes es que los sacerdotes, en medio de todo el trabajo que tenían el trabajo de no dejar apagar el fuego del altar del Señor. Habían ciertas cosas que tenían que tener un fuego encendido constantemente. Uno de ellos era el altar del holocausto. El altar del holocausto era el primer objeto que usted encontraba cuando entraba en los atrios del tabernáculo. Imagínense, el tabernáculo era un poco más grande que esto, pero el tabernáculo estaba rodeado de una cerca, vamos a decirlo así, con diferentes bases donde habían diferentes telas que tenían que rodear el atrio. Cuando la persona entraba, cuando los sacerdotes entraban en esos atrios, lo primero que se encontraban era el altar del holocausto, donde las personas tenían que llegar diariamente a ofrecer por sus pecados o diferentes tipos de ofrenda. La ofrenda principal se hacía en el lugar santísimo una vez al año por el pecado de todo el pueblo. Pero constantemente en el altar del holocausto tenía que haber diferentes sacrificios donde la gente podía expiar por sus pecados. Y era olor grato delante del Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender acá, y por qué era tan importante que el fuego no se tenía que apagar nunca, ni dejar apagar, era porque ese fuego no lo había encendido nadie, humanamente hablando. No lo había encendido Moisés, no lo había encendido Aarón, ni sus hijos, ni la tribu de Leví. Ellos no se encargaban de encender el fuego. ¿Sabe usted de que ese fuego solo lo había encendido Dios y solo Dios lo podía encender? Y que en la historia del pueblo de Israel y en la historia del Antiguo Testamento solo encontramos tres ocasiones donde fuego descendió del cielo y encendió fuego en el altar. Solo tres ocasiones. Y de eso vamos a hablar, porque el pueblo de Israel, al pasar los años, descuidó tanto su comunión con Dios y descuidó tanto el templo que dejó apagar el fuego del altar. Y la ordenanza de Dios era no que encendieran el fuego, no que hicieran una llama muy grande. El Señor les dijo: no dejen apagar lo que yo he encendido. Su trabajo será traer leña constantemente, que esto nunca se apague. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios manda a Moisés a erigir el tabernáculo, y ahí fue el primer altar de holocausto que hubo. La palabra del Señor dice, si usted lee más adelante en el capítulo 9 de Levítico, en el verso 24 dice: y salió fuego de delante de Jehová,
y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Primera vez donde vemos nosotros descender fuego del cielo. Que Dios enciende el altar. Entienda esto. Eso era algo sagrado, un fuego divino. Un fuego que venía de Dios. Un fuego que estaba ardiendo constantemente y quemaba los sacrificios por el pecado del pueblo. Era algo que día y noche tenía que estar encendido. Y ahí vemos cómo el pueblo de Israel siguió y siguió y siguió. Y llega un momento en la historia de Israel donde se apagó ese fuego del altar. Y fue cuando viene Ofni y Fines, hijos de Elí, gente malvada. Se había descuidado el tabernáculo. Se había descuidado la limpieza del tabernáculo. Se había descuidado los sacerdotes de cambiar el pan, de darle a los sacrificios esa solemnidad que merecían. Y un día la palabra del Señor nos narra de que antes que la lámpara de Dios se apague, Dios llamó a Samuel y le dijo: Samuel. Y Samuel dijo: Heme aquí, Señor. Pero todo estaba descuidado. El tabernáculo estaba descuidado. Los sacerdotes descuidados. La palabra del Señor narra claramente cómo tenían que haber ciertas directrices para hacer los sacrificios y cómo tenían que cocinar la carne de los corderos. Pero ¿sabe lo que sucedía? Que los sacerdotes mandaban a decirle a alguien: ve y sácame la carne, no me gusta cómo se cocina ahí. Y profanaban los sacrificios, porque empezaron a ver lo que era el tabernáculo, lo que eran los sacrificios, como una cosa cualquiera. Y yo le voy a decir algo, hermano: si hay un error que nosotros podemos cometer a veces, es ver las cosas de la iglesia como cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. No venimos, como decía mi hermano, a adorar cualquier cosa. Antes adorábamos cualquier cosa, pero hoy adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay algo especial y no está reflejado en lo físico. Hay alguien especial aquí, su nombre es Jesús. A Él sea toda la gloria y la honra. Su nombre es Jesús de Nazaret. Aleluya. Eso es lo que había pasado con Ofni y Fines. Además de eso, fornicaban dentro de los atrios del tabernáculo. Qué terrible todo lo que empezaron a hacer estas personas. Dice la palabra del Señor que llegó un momento donde Dios había resuelto hacerlos morir. Dios los iba a matar. No podía más. Y un día se arma la guerra contra los filisteos. ¿Y qué es lo que sucede? Empezó el pueblo de Israel a pelear y empezaron a perder la batalla. Y andaban Ofni y Fines peleando. Y dijeron ellos: vamos a traer el arca del pacto, para que así como sucedió en Jericó, o cuando vencieron allá a Sehón, el rey amorreo, o a Og, rey de Basán, andaban con el arca del pacto, así que la presencia de Dios esté con nosotros. Y lo llevaron. Y cuando vieron el arca del pacto que venía, todo el pueblo y todos los guerreros empezaron a gritar tan fuerte que la tierra tembló. Los filisteos tuvieron miedo y dijeron: estos dioses son grandes los que tienen ellos. Pero los filisteos se codearon y dijeron: pero no seamos vencidos de ellos, para que nosotros les sirvamos como ellos nos han servido. Se esforzaron más los filisteos y Dios había desamparado a Israel. Amados hermanos, aquí lo grande no es tener una orquesta sinfónica, un orador bien articulado para que hable. Aquí lo que necesitamos es la presencia de Dios, que rompe las cadenas, que liberta al pecador, que quita las cargas, que vuelve lo negro en blanco, lo sucio en limpio. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios? ¿Y qué sucedió? Tomaron el arca del pacto como amuleto. Y las cosas de Dios no son amuletos. La Biblia no es un amuleto que la abre ella en el Salmo 91 y se espantan todos los males.
No es un amuleto la Biblia, no es un amuleto la vida cristiana. Amuletos teníamos antes y no nos ayudaron y nos hicieron nada. Hoy tenemos más grandes, cosas más grandes que amuletos. Tenemos la bendición de Dios. Yo soy templo y morada del Espíritu de Dios. Y usted es templo y morada del Espíritu de Dios. Aquí entonces nosotros vemos cómo Dios pelea su batalla sin necesidad de nosotros. Cómo Dios puede entregar a una nación, a un ejército, para ser derrotado por profanar las cosas del Señor. La palabra del Señor dice que Ofni y Fines murieron. Fue un tiempo muy oscuro, hermanos, muy oscuro para Israel. Tanto así que cuando llega un mensajero de la batalla para hablar con Elí, le dice: oye, ¿qué ha pasado? No, pues mataron a tus hijos, Ofni y Fines. Y él se queda asustado y dice: ¿y el arca de Dios? Se la llevaron. Y cuando le dijeron eso, el hombre era ya grande en edad y pesado, y cae y se desnuca, y murió el sumo sacerdote desnucado, sus hijos muertos en batalla. Pero, amados hermanos, mientras todavía Dios tenga un plan en esta tierra, siempre habrá alguien que Dios levantará para la gloria de su nombre. Alguien Dios levantará. Mire, hermano, yo a veces veo a los jóvenes y puedo ver en algunos un talento que ellos, yo sé que no se lo miran, y lo veo y digo: de este Dios va a ser un gran pastor, de este Dios hará alguien grande. Ellos no lo pueden ver quizás ahorita, pero mientras la iglesia esté en esta tierra, Dios se tomará y se prestará de gente para poner en alto su nombre. Ahora, la palabra del Señor dice que el tabernáculo se descuidó y el fuego se apagó en el altar del Señor. Pero vamos más adelante. Cuando ya deja de ser un tabernáculo y el arca del pacto deja de estar en tiendas, vámonos al hijo de David, a Salomón. Cuando empieza a levantar un gran, no tabernáculo, sino templo fijo para Dios. Es una cosa maravillosa cuando usted lee que están erigiendo ese templo. Algo que no se ha hecho una réplica jamás. Era demasiado caro. La mejor madera, el mejor bronce, el mejor oro, las mejores piedras preciosas, los mejores artesanos, todo lo mejor estaba en ese templo. Y en el lugar santísimo se bañan todas las paredes de oro. ¿Qué le parece? Escudos de oro, utensilios de oro puro, adornos de oro. Era maravilloso aquello. Y la palabra del Señor nos narra de que cuando Salomón estaba ofreciendo y dando acción de gracias, desciende fuego del cielo y enciende una vez más el altar del holocausto. Toda la gente se queda maravillada y dice: Dios mío, este es el Dios grande que tenemos. No era encendido por sacerdotes, no era encendido por guerreros, no era encendido por nadie, sino por Dios, amados hermanos. Y ahí estaba Salomón postrado, pero hubo una condición que Dios le dio a Salomón: si tú me dejas, yo te voy a dejar. Si tú te alejas de mi pacto, aún por amor a David, pero si tú te alejas de mi pacto, esta casa que hoy has tenido por sublime vendrá a ser nada. Si tú no andas en mis caminos. ¿Y qué es lo que sucedió? Usted lo sabe. Salomón amó 1000 mujeres y se entregó a sus ídolos y adoración también. ¿Y qué pasó? Vinieron los caldeos, vinieron Nabucodonosor, destruyeron todo. Vieron el oro incrustado en las paredes y quebraron las paredes, deshicieron el templo. Lo que era sublime vino a ser una ruina. Amados hermanos, entienda que si hay algo que Dios le agrada, es el corazón con el que hemos venido en esta mañana. No importa que estemos en carpa, la gloria de Dios habita en corazones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto era algo impresionante, pero también se apagó ese fuego que Dios encendió. ¿Por qué se destruyó todo?
La ordenanza era no dejar apagar ese fuego. La ordenanza no era encenderlo, atizonarlo, traer algún tipo de químico para que ardiera más. No, solo manténlo encendido. Ese es tu trabajo. Aleluya. Manténlo encendido. ¿Sabe cuál tercer momento fue? Donde ese fuego descendió del cielo y se volvió a apagar. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene alguna noción? Fuego descendió del cielo. ¿Se acuerda? No se acuerda. Cuando estaban bueno, no me recuerdo exactamente, pero fue cuando estaban haciendo el altar de los Baales. Elías. Elías, sí. Elías. Los Baales y Elías. Elías tenía un celo de parte de Dios. ¿Sabe cuál era el celo? Han derribado tus altares, han matado tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Ese era el celo de Elías. Y un día Elías le agarró de querer orar: Señor, cierra el cielo para que no llueva, y que todos estos entiendan que solo tú eres Dios. ¿Sabe cuál era el problema? Que el rey de Israel de ese tiempo tenía una bruja por mujer. Literal. Era una bruja. Dadas las adivinaciones, le gustaba la hechicería y llevaba los pantalones en la casa. ¿Qué le parece? Un día Acab quería una viña, y como Nabot no se la vendió, la mujer llegó y le dijo: ¿y acaso no tienes tú pantalones? ¿No eres tú el rey de Israel? Te voy a enseñar cómo se le quita una viña a un hombre. Lo mandó a matar y le dijo: ahí está tu viña, toma. Una mujer que no tenía corazón. ¿Y sabe cuál fue la sentencia de Dios para esa mujer? Que se la comieran los perros. Y así murió Jezabel. ¡Qué terrible! Que una persona pueda contaminar tanto una nación entera cuando está en el poder. ¿Y qué sucedió, amados hermanos? Hubo un hombre de Dios llamado Elías, que convocó a los profetas de Baal y de Acera, y él llegó a levantar un altar de piedra, puso ahí el sacrificio, hizo una oración, y Dios hizo descender fuego de los cielos. Hermanos, solo que Dios quiere un corazón que le adore, que le ame, donde derramar fuego. Y aquí no veo solo uno, hay varios que están deseosos del fuego de Dios. Y cuando hay alguien deseoso del fuego de Dios, el fuego de Dios desciende, se enciende en su corazón, se enciende en su alma. ¿Y qué pasó? Así como se encendió, se apagó. Porque al día siguiente Jezabel andaba buscando a Elías para matarlo, y todo el mundo se le olvidó el milagroso de Dios, y todo el mundo dejó perecer el fuego, cuando la ordenanza para los levitas era solamente atizonarlo, solamente llevar la leña y que no se apagara. Pero se apagó. Entonces como que Dios dijo: voy a encender un fuego diferente hoy. Voy a hacer descender fuego de una manera diferente. Ya no un altar de piedra, ya no un altar que me han construido los hombres. El altar será diferente y el fuego será diferente. El lugar será diferente, ya no será un templo. Ya no serán 4 paredes, ya no será un altar de bronce. Voy a levantar un altar diferente, en una época diferente. Y de repente sale un hombre vestido medio rústico. Yo creo que usted y yo no lo hubiéramos escuchado predicar a ese hombre. Predicaba duro, tan duro que una vez le dijo a los líderes religiosos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Nadie quisiera tener a ese hombre aquí en este altar, pero había en él algo diferente que no había en los demás. Tanto que algunos pensaron que él era el Mesías, el ungido de Dios,
Y él dijo, no, yo no soy el Mesías. Yo soy la voz de uno que ahorita está orando en el desierto. Yo soy un altoparlante, soy una bocina. Y yo les digo, enderecen el camino del Señor. Era como el trompetero del rey. El trompetero llegaba y tocaba la trompeta y se extendía la carpeta roja para que caminara el rey en su cabalgadura. Él era ese hombre. Y un día viene descendiendo el gran rey de la gloria y él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios. Yo, dijo él, a la verdad los bautizo con agua, pero hay uno más poderoso que yo, que era primero que yo. Yo no soy digno de desatarle. Fíjese cómo se veía él mismo. Yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. No me puedo encorvar y desatarle la correa del calzado. No soy digno. Yo lo bautizo en agua, pero él tiene un bautismo que nadie más tiene. Él bautiza en fuego. Aleluya. Él lo bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ese ministro, solo él puede bautizar en fuego. No hay pastor, no hay apóstol, no hay profeta que pueda hacer lo que este ministro hace. Él puede llenar con su gloria los cielos y la tierra. Él puede bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Ajá. Y un día, este gran rey, que murió por todos nosotros, resucitó y ascendió al cielo. Cuando él iba ascendiendo al cielo, él sopla y le dijo a todos los discípulos que estaban, recibid el Espíritu Santo. Ellos estaban sorprendidos. Era el Señor resucitado y ahora estaba ascendiendo al cielo delante de sus ojos. Y el Señor les dijo, no quiero que vayan a predicar, no vayan a levantar iglesias todavía. Se quedan en Jerusalén y esperan algo, un regalito del cielo. No se muevan de ahí. Y estuvieron alrededor de 10 días, hermanos, orando, clamando, en ayuno, en oración. 10 días. De los 500 que habían estado en el monte de los olivos viendo la ascensión de Cristo, solo quedaron alrededor de 120. Ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, ahí estaban los apóstoles, ahí estaba hasta María, estaba ahí. Ahí estaban todos. Y la palabra del Señor dice que estaban sentados unánimes juntos, cuando de repente, capítulo 2 del libro de los Hechos, se oyó un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Lenguas de fuego tocando lenguas de carne. Ese era el altar. Ya no era de piedra, eran corazones, eran personas. El fuego no era físico, el fuego era el Espíritu de Dios que ahora tocaba otro altar. ¡Oh, gloria a Dios! Que usted y yo somos altar del Señor. Altar de Dios, donde todos los días recordamos un sacrificio. No de ovejas, ni de machos cabríos, ni de toros. No. Ya no son animales todos los días de mi corazón. Porque hubo un cordero que descendió, murió por mí y por usted. ¡Qué tremendo! Fíjese, una vez era una asociación de pastores, no me acuerdo si era en Tennessee o más al este de Estados Unidos. Un grupo de evangelistas estaba levantando fuerte, usados por Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y los invitaron, se habían hecho tan populares en su predicación pentecostal, llena del poder de Dios, que los invitaron a predicar a un anfiteatro donde iba a llegar gente muy prestigiosa. Y entre ellos estaba el alcalde de la ciudad. Entonces, uno de los organizadores del evento se acercó al líder de este grupo de evangelistas y le dijo, ¿sabe qué? Yo voy a tener gente muy especial acá.
por favor, no vayan a venir a hacer ese show que hacen ustedes los pentecostales, más que los proféticos, que saltan, que danzan, que hablan en lenguas, que gritan, que hacen de todo. No quiero eso. No quiero gente tirada en el suelo, no quiero gente siendo liberada, porque va a haber gente muy educada, muy culta. Entonces los evangelistas se reunieron, se quedaron viendo. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Entonces uno de ellos dijo: dejen que Dios haga lo que Él quiera hacer. Amén. Y se reunieron. Y hubo mucha gente en el anfiteatro. En la primera fila estaba la gente más educada. Estaba el alcalde entre ellos. Pero el evangelista que estaba parado ahí era muy lleno del Espíritu Santo. No hay cosa que usted no aguante más que la llenura del Espíritu Santo en usted. No la puede contener. Aunque usted se sienta mal anímicamente, aunque usted se sienta que su corazón está quebrantado, cuando el Espíritu de Dios está en usted, no se puede detener. Tiene que adorar a Dios, tiene que exaltarlo, tiene que aplaudir, tiene que gritar, tiene que decirle al Señor lo que hay en su alma. Es un fuego metido en los huesos, metido en el alma, que no se puede detener. No lo puede detener. No lo puede detener este vidrio. No lo puede detener. No lo puede detener el gobierno. No lo puede detener nada. Este fuego está en este lugar, en esta hora. Este fuego hace que usted se levante y adore. Hace que usted camine sin detenerse. Hace que las cadenas caigan. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, Señor! Nadie lo puede. ¡Aleluya! Nadie. ¿Y sabe lo que hace el diablo? Oh, alguien apláudale al Señor en esta hora. Apláudale a Dios. Alguien diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! atizone esa llama. No deje que se apague. No deje que se muera esa llama. ¡Gloria a tu nombre, Señor! Gloria a Jesucristo. Te oramos. ¿Sabe lo que hace el diablo? Utiliza a veces hasta las leyes gubernamentales para hermetizar la iglesia, para ponerle una tapa a la iglesia y decirle: aquí no pueden pasar, porque el diablo mismo sabe que no puede detener el fuego de Dios. No, él lo sabe, no lo puede detener. Gloria a Dios. Usa lo que sea. Usa las lenguas, usa las miradas, usa los gestos, usa todo para detenerlo, pero nada puede detener el fuego de Dios. Nada. ¿Y sabe lo que pasó ese día? Que estaba el alcalde ahí y que estaba toda esa gente ahí. Hermano, este hermano no se podía detener. Como decimos por allá, estaba como soda batida ese hombre. Dios mío, estaba que estallaba. Había sacado, como todo predicador, su bosquejito, su cosa, y estaba ahí bien educadamente. Pero cuando el Espíritu de Dios se mete, no hay cultura, no hay bosquejo, no hay nada. El Espíritu de Dios toma, se mueve, el Espíritu de Dios libera, el Espíritu de Dios hace lo que quiere hacer. Nadie lo puede detener. Y de repente este hombre se desató, no sé cuánto más, y dijo: que nunca me inviten más, yo no me importa quedar mal delante del alcalde. Y mire, Dios se empezó a mover en aquella reunión. Gente danzando, otros siendo liberados por el Espíritu Santo, vomitaban en la carpeta del anfiteatro. Y aquello era una maravilla. Porque no hay psicólogo, no hay nadie que pueda hacer lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Él puede liberar al que está atado de años, al que está enfermo y lo sana en un segundo.
organizador del evento se agachaba y no hallaba dónde meterse. Porque mire, la gente que no conoce el mover del Espíritu Santo no le entiende y lo ve como locura. Lo ve como locura, como dice 1 Corintios capítulo 2, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, no las puede entender. Y de repente aquel hombre, el alcalde, uno de los más eminentes que estaba ahí, empezó a caminar en medio de la gente para acercarse al altar que estaba ahí. Y empezó a acercarse, pero cuando el predicador vio que el alcalde venía, dijo: aquí, ya estuvo. Me echa la policía y me llevan preso, aunque no haya nada. Y cuando se acerca, ve que el alcalde venía llorando. Si hay algo que a uno le dan ganas cuando siente la presencia de Dios, es de llorar, ¿sí o no? Lo primerito que nos dan ganas, llorar. Y cuando el alcalde se paró enfrente del predicador llorando, le dijo: predicador, le dijo, yo nací en un lugar cristiano y yo veía a mi abuelita en reuniones como esta, a mi mamá en reuniones como esta, llenas del Espíritu Santo. Pero en mi trayectoria y en mis estudios, mi fe se murió. Y como esto no se da todos los días, desde mi niñez es primera vez que voy a ver el poder de Dios moverse como se ha movido. Gloria a Dios. No se detenga. Cuando sienta la presencia de Dios, no se detenga. Usted saltar del Señor y el fuego de Dios está en usted. Atisónelo, 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 atisónelo. Usted es un levita, un sacerdote de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no por la línea de Leví, por la sangre preciosa de Emmanuel. Aleluya. Tarde y mañana, día y noche tendrá que estar encendido este fuego. Y este fuego ahora ya no arde en un altar de bronce allá en Jerusalén. Este fuego arde en Estados Unidos, en España, arde en Europa, en toda Asia, en América Central, en Sudamérica, en todos lados hay gente que está llena del fuego de Dios y no nos vamos a detener. Nadie puede detener el fuego de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Atisonarlo. Usted no lo puede encender. Atisónelo nada más. Nadie humanamente lo puede encender. Si usted siente que en su vida espiritual se está muriendo, aunque le diga al pastor o al hermano que tiene dones espirituales: mire, ore por mí, úngame con aceite. No, es algo que le corresponde a usted encender. Personal, en el corazón, en el alma. Yo no lo puedo hacer por usted. ¿Qué me gustaría hacerlo por usted? Sacudir a los que veo más serios en la iglesia. Darles una sacudida y decirle: hermano, lo va a atizonar el fuego suyo. Pero no se puede. No se puede. Esto es una relación personal con Dios. Amén. Y cuando el fuego se enciende en su vida, no hay necesidad que le digan: aplauda, grite, salte, dance. Usted lo hace. Usted adora. Porque hay fuego en su vida. Amados hermanos, en nuestra vida tenemos que entender de que esos altares ya quedaron en el olvido, en el Antiguo Testamento. Ya se olvidó aquello. Pero hay algo que está encendido en nosotros todos los días y no se tiene que morir, y es el fuego del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Mire, cuando usted como cristiano ha experimentado el fuego de Dios, ya no se conforma con iglesias muertas. Ya no se conforma con cultos muertos. A mí me dan pánico los cultos muertos. Y no se confunda, no estoy hablando de hacer ruido, no, muertos. Usted puede hacer ruido y estar muerto. Yo estoy hablando de la vida de Dios en los cultos, como cuando alabábamos a Dios, ¿sí o no? Cuando estábamos cantando en este día que Dios está con nosotros. O sea, hermano, usted no tiene, como alguien dijo por ahí, usted no tiene ni que cantar: ven, Señor, ven, ven. ¿Por qué no vienes, Señor?
Si Él está aquí, desde el día que usted lo recibió, Él lo selló, entró en usted y encendió el fuego. Mejor dígale: Señor, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, siento sanidad. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay necesidad. Ven, Espíritu Santo, ven. ¿Y a dónde se fue? Está en usted. No, pero es que yo no siento nada. Tenemos que llamar al Espíritu Santo. Yo a ver, no entiendo por qué nosotros cantamos cosas que no son ni siquiera de acuerdo a la Biblia. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces no lo siento. A veces siento como si no estuviera conmigo, pero por la fe está. Aleluya. Por la fe está. Y a veces no siento nada físicamente, los escalofríos que usualmente se dan, pero de repente agarro mi Biblia y yo digo: por la fe en lo que la palabra de Dios me dice, Señor, tú estás conmigo. Tu palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Uno de mis textos favoritos es aquel que dice: aunque pases por las aguas, no te ahogarás, y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti, porque yo te he redimido, yo te puse nombre, mío eres tú, dice el Señor. Eso es para mí y para usted en esta hora. ¿Qué estamos nosotros viendo? Cómo en Pentecostés se derrama por primera vez un fuego diferente, en altares diferentes. Ya no son de piedra, ya no son como partió aquel güey Elías y la sangre se derramaba en el altar. No, ya no, olvídense de eso. El Señor dijo: ya no basta. Esos altares los descuidan los sacerdotes. Hoy voy a derramar fuego en todo aquel que quiera, todo el que quiera. Que tenga privilegio, no aún sin título dentro de un templo. Amén. Le voy a derramar fuego. Y qué lindo es esto. No es por título. Y mire, a veces veo yo gente llena del Espíritu Santo que cualquiera le diga: uy, ese está lleno. Pues ese, al que nadie conoce, aquel que nadie le mira la vida, aquel que todo el mundo lo señala. A veces Dios lo llena para decirle a todos: yo lleno a quien yo quiero llenar. Quien se acerque a mí, yo lo lleno. ¡Qué lindo es esto! ¡Qué lindo es cuando nos damos cuenta que hay un ministro diferente al pastor, al evangelista, que se pasea en medio de la iglesia? Como una vez contaba un evangelista muy famoso, que lo invitaron a una reunión de gente muy conocida y también muy pudiente. Pero él, como sabe tocar el piano y sabe cantar, empezó a tocar el piano y a cantar. Había un piano ahí en la reunión y nadie más sabía, solo él. Y como él, cristiano y evangelista, los evangelistas solo andan viendo dónde tiran la atarraya, el anzuelo para ganar almas. Ese es su llamado. El mío es regañar. Entonces viene y empezó a cantar. Esa es la importancia. Músicos, ministros, los que se paran en el altar, de ser llenos del Espíritu Santo. Empezó él a tocar y empezó a cantar. Y no empezó a cantar otra cosa sino alabanzas a Dios. Y no me recuerdo cuál alabanza, me parece que es una alabanza que él cantaba, que decía: todavía hay lugar al pie de la cruz. Y empezó a cantar: y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Y el ambiente cambió, drásticamente cambió, y empezó el Espíritu de Dios a moverse en la gente. Porque aunque tenga dinero la gente, o aunque tenga lo que tenga, siguen teniendo un alma y un corazón que es igualito al de nosotros. Amén. Y empezaron algunos a llorar, algunos se quedaron callados oyendo la alabanza. Igual, una mujer se acercó
después y le dijo, mire, yo me acuerdo que yo era cristiano, pero me casé con un hombre con mucho dinero y decidí el dinero a la vida cristiana. Entonces el evangelista le dijo, vuelva a Cristo hoy, en este momento yo puedo orar por usted. Y le dijo, pero ¿y mis casas dónde van a quedar? ¿Mis mansiones dónde van a quedar? ¿Mi dinero dónde va a quedar? Mis trajes, mis pieles, ¿dónde van a quedar? ¿Qué se va a hacer todo eso? Y ella estaba debatiéndose como aquel joven rico que decidió las riquezas y dijo, no puedo, me voy a quedar aquí aunque me pierda. ¡Qué terrible! Pero lo que voy yo y lo que le quiero señalar es esto, de que donde quiera usted se mueve, el fuego de Dios va con usted. Amén. Cuando usted se para a tocar ese piano, a tocar esa batería, a tocar todo lo que usted toca acá, cuando está lleno del Espíritu Santo, no son las notas, no es si usted grita o no grita, no es si hable bajito o hable en voz alta, no es si usted se equivoque o no en la música, es que cuando está lleno de la presencia de Dios, la presencia de Dios ministra a todos. ¿Y de qué serviría tener una orquesta bien organizada? Una orquesta que no se equivocara, muerta. Prefiero la presencia de Dios, que nos libere en cada alabanza, que nos conmueva el alma, que nos haga recapacitar, que cambie el corazón. Por eso cuando nosotros estamos en una iglesia viva y nos vamos a una iglesia muerta, donde grito de júbilo, ya no hay aire. Esas son las grandes lenguas de esa iglesia. Mire, yo una vez fui a una iglesia, no fuera de este país, donde los ministros enseñan las lenguas, pues. ¿Ha visto esa iglesia? ¿Cómo hablar en lenguas en 5 pasos? Ojalá que no tenga un libro de eso usted en casa, que le llegue a quemarlo, por favor. Y de repente salió un pastor, mire, una iglesia linda, que ¿qué no diera yo por tener un lugar como eso, casi un estadio? Lindo, pero con lenguas aprendidas. Yo prefiero las lenguas de verdad, aunque estemos bajo esta carpa. Yo prefiero el fuego de Dios, aunque no hayan luces magníficas acá. Y pronto Dios nos llevará en victoria, en victoria, en victoria, hasta llegar a un templo que sea de acuerdo al evangelio también que predicamos. Pero no se desenfoque usted como iglesia, hermanos. Aún si yo, dijo Pablo, les predico otro evangelio que ustedes han creído, sea anatema, deséchenme, me he perdido. El día que usted vea al hermano Álvaro que aparece con un libro ahí diciendo, mire aquí, usted va a aprender a hablar en lengua, hermano, ahí ya estamos mal. Doctrina de demonios. Ahí sí le doy permiso, vaya y vea dónde busque el evangelio de verdad. Pero amados hermanos, entienda que si hay algo bonito es tener la unción genuina del Espíritu Santo, que no es aprendida en escuelas, que no es aprendida en libros, que se llena cuando usted menos lo espera. Yo me acuerdo, año 98, año 1998, en el mes de diciembre. No sé ni qué edad ni dónde estaba usted, pero yo estaba en la casa de mi abuela y estaba orando con un hermano de la iglesia. Mire la gran reunión donde Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estaba un primo, una prima, que no sé si tenían ganas de orar, pero yo estaba arriba. Y estaba un hermano de la iglesia, un muchacho que siempre andábamos juntos, orando, ayunando. Y estábamos ahí y yo, hermano, yo estaba con mi mente arriba. Y de repente, en aquel lugar, Dios mío, hermanos, la vida cristiana está llena de momentos que no se cambian por $1 millón. La vida cristiana es una cosa maravillosa. Y yo empecé a hablar en otras lenguas. Y empecé a llenarme de Dios. Dios me empezó a llenar y yo hablaba y no podía parar. Era una cosa maravillosa.
eso es algo que yo le digo a los jóvenes, a los que no son llenos del Espíritu Santo: llénense y su vida va a cambiar para siempre. La vida cristiana no será igual, tendrá un sabor diferente. Tanto, tan diferente y tan especial, que eso no lo cambiaría usted por nada en el mundo. Por una vacación de un mes en un lugar especial no lo cambia, no lo llena. Es inexplicable la llenura de Dios. Al día siguiente yo estaba tan emocionado, hermanos. Era una emoción impresionante. Yo llegué el día domingo a la iglesia, el día siguiente. Y en el culto, después del culto, en la administración, empecé a danzar, hablando en lenguas. Y yo le voy a decir algo: no hay nada menos glamuroso en esta tierra que la llenura del Espíritu Santo. Nada menos glamuroso. Porque cuando uno, mire, yo no me podía detener. Yo no podía, mire, las sillas tuvieron que quitármela. Yo estaba lleno del poder de Dios, lleno. Dios mismo se había metido y estaba hablando en lengua. Y se hacía por allá, la gente dejó de orar, solo yo me quedé. Yo no podía detenerme, ni quería detenerme. Que cuando uno se llena, no quiere que se acabe, no quiere que se detenga. Le dice: Dios, dame más, más, más. ¿O cuántos quieren más de Dios? Es algo maravilloso. Entonces, cuando usted ya conoce eso y ha visto a Dios en acción, no necesita nada más, solo eso. No, él no necesita un templazo para adorar a Dios. No. Aquí, estuviéramos bajo el sol cantamos. Ahí bien bronceados. Gloria a Dios. No le hace. Cuando uno conoce el poder de Dios, Amén. Admirar al Espíritu Santo es una cosa maravillosa. Amén. ¿Cuántos han visto sanidades divinas? Amén. Levanta la mano el que ha visto con sus ojos sanidades divinas. No le estoy diciendo que el Señor me quitó un hipo que tenía, que no se me quitaba. Sanidades divinas. Sanidades divinas. Tumores deshechos, así delante de los ojos. Cáncer. No hay cosa que la iglesia tiene que admirar más, sino el mover del Espíritu de Dios. Aleluya. No admire más que eso. No admire más que eso. El lugar donde nos vamos a ir es bonito y todo, pero a mí de nada me sirviera que llegáramos y muertos. No, llenémonos de Dios, hermano. Amén. Llénense de Dios. Gloria a Dios. Admire al Espíritu de Dios. El Señor un día encendió en usted un fuego y depende de usted atizonarlo. No encenderlo porque está encendido. Atizónelo, póngale leña y cualquiera diga: hermano, pero ¿y cuál es esa leña? ¿Dónde se consigue? Tampoco es tangible, es invisible también. La leña que usamos son oraciones, son ayunos, son alabanza, son buenas acciones, es santidad. Eso es lo que atizone. Cuando usted menos siente, anda danzando en cada culto, anda lleno de Dios y nadie le puede robar ese gozo. Como aquel corito que cantábamos de niños: esta lucecita la dejaré brillar, ¿sí o no? Brillará, brillará, brillará. Nadie la puede apagar. Ni papá ni mamá, decía. Nadie la puede apagar. Ni el diablo la puede apagar. Ni el gobierno la puede apagar. En esta tierra este fuego seguirá encendido y brillará hasta que Cristo nos lleve a la cena de la boda del Cordero. Esto no se detendrá. Atizónelo. Yo le dije hace algunos días: no se deje morir. Está en usted el atizonar el fuego del Señor. Póngase de pie.